RTP. 8:10, está Jessica Zambrano, ella es periodista de investigación y vamos a hablar con ella sobre la seguridad y también cómo en tiempos de guerra, pues el periodismo puede funcionar y hacer su trabajo de la misma forma, con rigurosidad y también calidad. Bienvenida a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Hola Astrid, hola a todos, mucho gusto. Gracias por estar aquí. Y bueno, empecemos por este tema. Jessica, hablar sobre cómo la labor periodística en estos momentos, donde no solamente está la seguridad, sino también los tentáculos de muchos cárteles internacionales, nacionales, pues podrían influir a que la labor periodística se vea frenada. ¿Cómo tú percibes, cómo ha sido tu trabajo, tú que eres una periodista de investigación dedicada a eso al 100%, cómo se ha visto influido y cuáles has visto tú que han sido los principales escollos para poder sacar algún tipo de nota? Hay que tener un punto de partida también desde 2018, ¿no? Que recordamos ocurrió la desaparición de Paul Ortega, Javier y Efraín Segarra, periodistas de Diario El Comercio. En ese entonces ha habido un incremento de la violencia contra periodistas que no viene únicamente de entidades externas, digamos no estatales, sino también por parte del Estado. O sea, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, en un estudio entre 2021 y 2023 detectó que principalmente había agentes no estatales como depredadores de la información, pero también están dentro de eso agentes estatales. ¿Eso qué quiere decir? Que principalmente el Estado no está promoviendo de alguna manera circunstancias de seguridad para el ejercicio periodístico. Entonces, los Reporteros Sin Fronteras, que tienen este análisis anual también sobre cuáles son las principales incidencias para no poder ejercer el periodismo de una manera segura, se encuentran también las pocas facilidades que el Estado tiene alrededor de esto. Y por ejemplo, en 2023, después del ataque a TC Televisión a manos de personas armadas, vemos que ha habido un incremento sucesivo de la violencia, ¿no? Y que este incremento, sí, si bien está dado por agentes externos a lo estatal, también está de alguna manera, se asienta en un terreno en el que el Estado no está actuando de manera efectiva para el ejercicio de la libertad de prensa. Entonces, eso es sobre todo preocupante si nos ponemos a pensar que después de la muerte de Paul, Javier y Efraín, se formó un comité de comunicación, y uno de los trabajos que tenía este comité era consolidar un presupuesto, ¿no? Un mecanismo de protección y un fondo de contingencia para periodistas. En 2024 y 2025, el presidente Daniel Noboa no asignó este fondo para la protección de periodistas, y a pesar de que está contemplado en la proforma estatal, o que estuvo contemplado en la proforma estatal de 2024-2025, solo el 17% iba para ejercer actividades de seguridad. Entonces, sí, hoy en día es cada vez más complejo como ejercer el periodismo, pero también hay que considerar cuál es el valor que le está dando también el Estado al ejercicio periodístico, ¿no? Y de alguna manera cómo se actúa o cómo se genera también una condescendencia con ciertos medios y no con otros, y al final eso también allana un terreno para que ejercer el periodismo de investigación sea cada vez más complicado y para que los actores periodísticos de alguna manera corran riesgo también, ¿no? Jessica, a mí me sorprendió bastante la noticia que ocurrió la semana pasada. Considero que la muerte del periodista, creo que es algo que necesitamos también como ciudadanos preocuparnos, porque no solamente estamos hablando de una persona, estamos hablando en general de un ataque, creo yo, hacia la libertad de expresión que podemos tener también dentro de una sociedad. Más allá de esas circunstancias, realmente ustedes como comunicadores sienten que hay respaldo por parte del gobierno, o en algún momento ustedes se han sentado a conversar sobre las cosas que podrían mejorar para justamente precautelar en la seguridad de los periodistas, independientemente del medio en el que sean parte.
Claro, bueno, como decía un poco, se ha establecido este comité, que ese comité sí tiene como agentes estatales, como el Ministerio del Interior, Defensa y demás, representantes de organizaciones de la sociedad civil, como Fundamedios, periodistas, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, y hay un diálogo, digamos, hay distintas mesas interinstitucionales en ese sentido, pero obviamente también ya a nivel, digamos, de empresas, de comunicación, también hay que activar protocolos que puedan permitir la evaluación de cada cobertura que un periodista está haciendo y cuáles son los riesgos que se tienen cuando vas a hacer una cobertura determinada. Y armar un equipo, ¿no? Hoy en día ya el periodismo más que nunca es como armar un equipo y alianzas, ¿no? Estimada Jessica, nosotros compartimos un programa en el cual estuvimos, un programa de seguridad, de periodismo y seguridad, y yo creo que a más de lo que estás diciendo, que es una deuda pendiente, porque, a ver, deuda pendiente y como tal, porque eso fue algo que se llegó a establecer, por ejemplo, el fondo, lo recuerdo claramente, y que no se cumpla, pues ya genera ahí una duda de qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que hay un déficit del Estado en general, pero hay ciertas obligaciones que deben garantizarse, sobre todo si están escritas y están contempladas como tal. Pero, a más de esto, de la seguridad en territorio que se debería dar, ¿crees que también hay una problemática en la entrega de datos para generar información, una investigación real ahorita en el Estado como tal? Porque conversábamos en ese tiempo, en ese programa en el que estábamos, que había mucha información, por ejemplo, de hablábamos de bandas criminales, cuántas bandas criminales realmente están asentadas. Lo que sabíamos eran las fuentes oficiales a través de decretos. Pero, ¿crees que esa es una problemática también que se está generando, la falta de información, de data, para proporcionar investigación a los periodistas? Sí, completamente. Bueno, hay también, digamos, un blindaje actualmente con la prensa y, por ejemplo, con el ejercicio de la ley de transparencia, ¿no? Hoy en día acceder a datos más que nunca es una tarea casi titánica, ¿no? Nosotras en Indómita Media hicimos una investigación de cárceles financiada por el Pulitzer Center y pedimos solicitud de información a través de distintos mecanismos, incluso a través de un asambleísta, al SNAE pedimos información y esa respuesta nunca llegó. Sobre cómo se está generando, digamos, control, el mismo proceso de militarización en ese entonces en la cárcel, y nunca tuvimos una respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que la institucionalidad pública se ha quebrantado en cuanto a la forma en la que se generan los datos y la forma en la que también responde y posibilita a la ciudadanía a conocer datos que deben ser de su interés, ¿no? Que debe tener a la mano para de alguna manera generar otro ambiente en cuanto a la información, ¿no? Si nosotros tenemos datos reales, si tenemos datos que puedan colaborar para generar un discurso, para generar, digamos, un proceso informativo, obviamente ese es un derecho que la ciudadanía no está a la cual no está accediendo, ¿no? ¿Cómo podemos, desde la ciudadanía, por supuesto también desde la prensa, desde los medios, exigir esa transparencia y tratar de que eso sea la regla, que no sea la excepción? Porque resulta muy difícil, creería yo, que para periodistas, me imagino yo que también, por ejemplo, para estudiantes, cuando quieran acceder a tratar de hacer un trabajo sobre el gobierno y tener datos reales, también acceder a eso de ahí es muy difícil, y la transparencia termina siendo un aspecto muy importante que se debería tener dentro de cualquier gobierno, independientemente de que sea. ¿Cómo podríamos tratar de poner ese tema más sobre la mesa, tratar de que sea algo que esté presente y tratar de transformar un poco esa escala actual en la que estamos viviendo? Sí, bueno, a mí me parece que hablar de esos temas, digamos, es como debe ser una prioridad también para medios, en el que también de alguna manera tener información es parte vital de su trabajo, de su día a día, generar también espacios de diálogo con el gobierno para que de alguna manera también se transparenten distintos procesos. Bueno, no sé, todavía podríamos medir los impactos que se está haciendo de esta vocera de Carondelet,
Bachelet, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido su vocería, por ejemplo, en los medios de comunicación? Si realmente este mecanismo está transparentando la información que se requiere en un contexto como el que vivimos. Y bueno, también organizaciones como la Fundación Periodistas Sin Cadenas obviamente hacen un trabajo arduo de registrar no solamente el contexto en el que estamos viviendo para la prensa, sino la forma en la que se generan distintas agresiones, ¿no? Generando datos también. Es una herramienta vital para que de alguna manera este contexto se remarque todo el tiempo y que no nos olvidemos que si no tenemos información, muy poco vamos a tener la posibilidad de análisis y posteriormente también para la ciudadanía la posibilidad de tomar decisiones, ¿no? La hora, queridas compañeras. Don Ramón, 8:20 de la mañana. ¿Usted está escuchando? La mañana en RTP por la 96.5 en Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en la provincia del Oro. ¿Y en el Real Audio? En .rtp.es. No Vea se usted. olviden que también nos pueden escuchar en Facebook y YouTube como Yes. RTP Ecuador. Eso es correcto. La última pregunta para la señora periodista, ¿quién la va a hacer? Señor Flores Cordero. La que le damos la bienvenida también. Agradecido, Don César, compañeros. bienvenido. En el mundo, la violencia contra los periodistas viene desde varios, digamos, orígenes, ¿no? Está la estigmatización para quienes investigan cosas incómodas culturalmente para la sociedad, viene desde el miedo de los políticos, viene también desde el deseo de venganza de las mafias expuestas. ¿En qué nos diferenciamos nosotros los ecuatorianos, probablemente para mal, de otros países donde hay redes más sólidas de protección para los periodistas, desde el Estado y desde lo privado? Bueno, me parece que Ecuador, digamos, está comenzando a enfrentarse a este contexto difícil, ¿no? Como le mencionaba Astrid, desde 2018, que se han generado distintos mecanismos que ya ponen de alguna manera el énfasis en la seguridad de los periodistas, en la conformación de un fondo de emergencias para que allanar el camino para su seguridad. Pero me parece que sí, todavía hay como mucho camino por hacer en cuanto, porque si hablamos de seguridad física, de seguridad digital, pero incluso también de seguridad psicológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía hace falta, por ejemplo, para los medios de comunicación, generar protocolos de cobertura, que es una tarea que deberíamos hacer siempre, generar protocolos de cobertura, ver cuáles son nuestras amenazas, y a nivel digital tal vez tener mayor posibilidad de control. Por ejemplo, ahorita la inteligencia artificial genera noticias falsas sobre las noticias, ¿no? Entonces, allí hay algo que se está desbordando y ya se ha puesto, por ejemplo, en el debate sobre la mesa el controlar la inteligencia artificial y cuáles son sus posibilidades y sus efectos en la red. Y finalmente, en cuanto al ámbito psicológico, que es un tema que muy hablado, la salud mental de los periodistas, hay que trabajar también en la posibilidad de que los periodistas tengan un trabajo del cual también puedan descansar, ¿no? Porque muchas veces trabajar con temas difíciles, sobre todo en el diarismo, se vuelve como una imposibilidad, ¿no? Okay. Entonces, tenemos mucho por hacer por ahí todavía. Muchas gracias, una gran mañana. Lo veo siempre difícil ese, ¿no? El que se mete ese tipo de profesión no tiene horario, sobre todo el que sigue investigación, tal vez el que hace periodismo como el que hacemos nosotros, porque se invita investigadores, tiene riesgos y tiene que ver cómo compensa esos niveles de riesgo que no necesariamente le podemos trasladar esa responsabilidad al Estado, sino al mismo hecho. Es una profesión que no tiene esa parte del periodismo, que no tiene red abajo. Y es difícil el que se mete a investigar eso, investigar a la mafia. ¿Quién te puede garantizar un espacio? ¿Quién te puede garantizar? El Estado no te lo puede garantizar, eso es lo que pidas custodia. Pero deja de ser investigación. ¿Sí me explico? Ese es el riesgo, una actividad complicada. Es como el submarinista que busca ya no los 100 metros, sino los 20.000 metros, por decirle algo. Ya extrapola el nivel de lo controlable. Y esos son los que logran, obviamente, el primer titular. Y eso debe tener un precio, definitivamente. A mayor riesgo, mejor remuneración, quizás.
Quizás. RTP